¿cómo les va? Estamos en Conclusión TV, en el programa Otra Edad, como cada semana. En uno de los primeros programas, recuerdo, si no fue en el primero, haber señalado que no me gustan los programas cerrados o temáticos donde siempre hablas de las mismas cosas y los invitados pasan por el mismo lugar. Ceñido a ese comentario y a ese principio, habrán notado que ninguno de los programas se ha repetido en la temática. Sí, a lo mejor libros, pero no hablar con una literata, ¿no? Como es Andrea Ocampo, que yo no sabía que había nacido en Buenos Aires y que reside en Rosario desde 1970, que coordina talleres de escritura creativa en instituciones públicas y privadas, es columnista de literatura y conductora de programas culturales en radio, por ejemplo en Radio Nacional Rosario, en Universidad, en LT8, Meridiano, Del Plata Rosario. Estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario, esto es en Humanidades, ¿no? Sí, sí. Colabora en la organización del Festival Internacional de Poesía de Rosario, capacitadora docente en programas de formación del Ministerio de Educación de Santa Fe, dirigidos a maestros del nivel primario, inicial y especial. Libros de poesía, Lo bueno, breve. 1998, Ciudad Gótica, también de Rosario. Dale brazos. 2001, Ciudad Gótica, Rosario. Góndola, que es el libro que tengo acá. 2011, Ombú Bonsai, Rosario. Y Pajarito, 2016, Bengala, Rosario. Son todas publicaciones. ¿Cómo te va, Andrea? Primero, tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Todas publicaciones en Rosario. Todas publicaciones en Rosario y bueno, ahí no está, pero también en un momento, hace un montón de años, estuve en una edición que hicimos con poetas de Granada, España, entonces estoy en un libro que es de rosarinos para allá y de granadinos para acá. Un intercambio. Sí, y estoy en muchas antologías de lo más variadas. En la última que estuve es en una antología que se hizo sobre poemas y ciencia, entonces yo participé en esa antología que se hizo en Mar del Plata. Y está disponible en la web. Participé con un poema porque bueno, era un pedido de ver, digamos, si teníamos poemas que tomaban temas que tenían que ver con lo científico. Y estoy, por ejemplo, en Círculo de Poesía, que es una revista virtual mexicana. El año pasado, en 2017-2018, hicieron 62 poetas argentinos contemporáneos. Éramos mitad varones, mitad mujeres, y yo estoy entre las mujeres con toda una poetas súper amadas, grosas, sí, y unos súper amados poetas también. Eso, bueno, me sorprendió porque me contactaron por internet, pero eso es todo virtual. Y este libro lo reedité porque salió en 2011, se agotó. Como Ombú Bonsai había mucho una edición re linda con tapas duras, todo cosido, y tenían unas fotos originales, fotos. Entonces ahora hice una reedición y las fotos están adentro. Las fotos son de Marcela Galupo, que es una artista de Rosario, la foto de tapa también. Así que lo reedité porque se había agotado. Y siempre hago la misma aclaración, se agotan porque hago tiradas que son chiquitas. Bueno, no importa. No es que la gente tiene así una furia y se lo lleva. Escuchaba los otros días a un hombre de la política, un joven, no hace falta que dé el nombre, pero él decía que a la política le faltaba algo más de poesía, algo más de ser de lo cotidiano, no esa cuestión a veces tan abstracta de la política que parece estar en un lugar inacible y no en el lugar de la discusión cotidiana, de las cosas cotidianas, porque la política es una herramienta de transformación. Y cuando dijiste lo de la ciencia y la poesía, a la ciencia le falta también un poco poesía para que se nos acerque un poco más y no aparezca solamente como en las revistas especializadas, y que incluso la publicidad hace un abuso, muchas veces decir porque está comprobado científicamente, ¿no? Y posiblemente no esté comprobado. Te dan los porcentajes y te dicen así que lo comprobó así en el Instituto de Massachusetts. Claro. No, en realidad yo me tomo las cosas con mucho humor en general en la vida. Y con el tema de la poesía, en realidad la literatura en general, porque eso también, digamos, yo además de poesía he escrito guiones, también tengo una obra narrativa que calculo que la voy a editar este año.
o sea, por el momento en las librerías está este libro, pero estoy trabajando para publicar parte de otra obra, y en realidad no hay, digamos, un límite en cuanto a qué temas tocar desde lo literario. Sí, digamos, está el riesgo de que mucha gente piensa en hacer ciencia de la literatura, y ahí sí hay un problema porque es un arte y hay muchos puntos de cruce, ¿no? Ya la misma palabra digamos, lo va diciendo en las distintas maneras de referirnos a los hechos científicos. Hay poesía, y en la manera de referirnos a los hechos poéticos también hay ciencia. Entonces hay un cruce que tiene que ver con que el lenguaje atraviesa toda la vida humana y todo lo que el hombre y la mujer produce. Entonces es totalmente digamos, imposible de evadir que en algún momento se empiecen, digamos, a mezclar los tantos, y que está bien que así sea, porque separar las cosas y compartimentarlas, como venimos haciendo en nuestra sociedad hace unos siglos, no nos va bien. Entonces, evidentemente, hay algo que revisar. En algún otro momento, los científicos escribían poesía y los políticos sacaban libros. Bueno, nosotros tenemos muchos expresidentes de la nación, qué sé yo, Sarmiento, Mitre, escritores. Claro. Lamentablemente en esa época teníamos que ver otras cosas en el contexto de que hacían libros ellos y era muy poca la gente que los hacía, entonces no tenemos registro de escritores de otras clases sociales o que tuvieran otras cosas para decir. Pero que es innegable que manejamos todo a través de la palabra, y esa palabra nunca sale indemne, siempre sale cargada con todos esos lugares que va atravesando. Y en política, bueno, para mí política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, claro, justamente si lo pensamos como arte, bienvenidos si leen libros. Me río porque, por ejemplo, tenemos actualmente un presidente de la Nación que está bastante alejado de lo que es los libros, ¿no? Con papelones, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando hicieron ese poema de Borges, lo imprimieron en todos lados y no era un poema de Borges, o sea, sí, cosas que rayan en el papelón. Sí, que le cambió el nombre también. Sí, que le dijeron José Luis. Sí. Y justamente personas en cargos que toman decisiones por todos nosotros, o sea, así que la verdad que estaría muy bien que se leyeran más claro, libros, no solo de poesía. Claro, decías los presidentes que escribieron, Perón también escribió en su momento. Creo que también hay publicaciones de Irigoyen, que no se conoce tanto de él. Cristina Fernández de Kirchner presentó un libro, alguien que presenta un libro más relacionado con un hilo conductor de lo que fue su gestión, mencionando aquellas cosas que vivió, ¿no? Como contando un relato en primera persona. Sí, en primera persona y contando su experiencia. Y que digamos que tampoco es nuevo, ¿no? Si pensamos en los libros de Sarmiento, también es más o menos va por ese rumbo. El presidente de Ecuador también tiene publicados libros, y el que no los tiene publicados seguramente los hará, ¿no? Me imagino que Donald Trump, si necesita un poco de ayuda, la va a conseguir. Claro. Pero ya ahí sería algo prefabricado, ¿no? Pero seguramente... Y no sé, vamos a leerlo primero y después lo criticamos. Claro, está bien, pero, está bien. El tema, digamos, la dignidad, la jerarquía que le otorga un libro a cualquier tipo de obra, sigue estando vigente, ¿no? Y en estos formatos por ahí electrónicos, en estas circulación por medio de la internet, pero también siguen los libros en papel, las librerías, las bibliotecas, las ferias del libro. Y siguen siendo un lugar de encuentro entre las personas y estos objetos tan extraordinarios. Yo en mi caso tengo el privilegio de que estoy de los dos lados, ¿no? O sea, digamos, soy muy lectora, pero también tuve la oportunidad de editar y de que mis libros estén en las estanterías, y eso es también todo un aprendizaje y un placer enorme, ¿no? Porque justamente los libros nos hacen conocidos de gente que no nos conoce en la vida real. O sea, un libro vive mucho más tiempo que uno, entonces se abre así una serie de posibilidades que es incontrolable, y creo que es parte de la magia que tiene la literatura, ¿no? Poder unir gente de distintas épocas, de distintos continentes, de distintas realidades, y que sea ingobernable. Mencionaste la Feria del Libro en Rosario, se ha reeditado, y
no sé la cantidad de personas que fueron, pero han sido muchas. Muchísima gente, tal vez sí. no todas a comprar un libro, pero sí a hacer un recorrido y tener un conocimiento de lo que hay, encontrarse con los propios escritores, ¿no? Ha sido Sí. bueno para Rosario. Sí, sí, siempre es bueno. Igual estas no son las primeras. Rosario tiene toda una historia No, por supuesto, yo digo de que ferias del libro desde hace muchos, muchos años. Yo creo que fui a todas desde que tengo uso de razón. Sí. Pero después hubo un tiempo en que no se hizo. Hubo un tiempo que no se hicieron, y bueno, lo que sí se sintió en todos los aspectos fue que no estamos en un buen momento económico para la mayoría, y los libros han subido un incremento de precios más o menos como las tarifas, o sea, se han quintuplicado, o sea, los libros están caros. Entonces es un esfuerzo. Lo que están baratos son los ingresos, digamos. Lo que está muy barato es la mano de obra, Claro. entonces hay un problemita ahí. Entonces, por ahí, digamos, yo veía en la Feria del Libro, bueno, a mí también me pasó tener que elegir, ¿no? Cuando no se puede comprar todos los libros que quisiera, irse con unos bolsos así hasta el año que viene, que hay otra feria, sino tener que elegir, bueno, entre un volumen u otro. También es cierto que en esta Feria del Libro había presencia de muchos stands de editoriales de acá de Rosario, o sea, que unos libros puede conseguir, o editoriales que también son librerías, entonces quizás lo más interesante de la Feria del Libro también es esa continuidad de lectura que brinda, ¿no? Uno va ahí, se entusiasma, quizás no se puede comprar todos los libros, pero puede ir, una vez que termina la feria, puede ir a la librería donde lo vio, puede contactarse con la editorial que estaba y el libro lo va a conseguir y lo va a poder leer. Eso me parece que está bueno, porque la Feria del Libro marcaría así como un hito en el camino, ¿no? Marca así como un momento de entusiasmo. Y después, bueno, cada uno irá armando su año de lectura como pueda, sus posibilidades. Y bueno, y también pidiendo prestado y también haciéndose socio de bibliotecas, devolviendo lo que pidió haciendo prestado, circular los libros, soltándolos también, claro, cada tanto. Eso de que estén en la biblioteca ahí solos, abandonados. Sí, yo hago algo que yo vivo cerca del Parque Urquiza y hay unas casitas así, el techito amarillo, que en realidad dicen que uno tiene que sacar de ahí y volverlo a colocar después al libro en algún momento, pero no sé si eso si funciona, pero yo voy y la cargo cada tanto, agarro libros que yo ya sé que ya leí, que quizás nadie me los pidió prestados, entonces los tengo ahí y me parece que son material lindo, y bueno, los dejo en la casita y probablemente al otro día cuando pase ya no están más, o sea que hay gente que los lleva en las salas de espera, por ejemplo, de los hospitales también, es un lugar donde uno puede dejarlos. Lo digo porque por ahí a veces la gente tiene también, bueno, no sé, posibilidad de venderlos o de canjearlos, pero si uno, digamos, le quedan algunos libros que no los va a destinar a canjearlos o a regalarlos a gente, por ahí se los regala un extraño, en definitiva, alguien que los quiere leer. Entonces los dejan en esos lugares y circulan. Y después en muchos lugares se hacen sueltas de libros, que es eso mismo, pero a mayor escala, ¿no? O sea, va mucha gente junta y deja los libros así como al alcance de la mano en una mesa o en algún lugar así accesible, y la gente los mira y se los lleva. O sea que no está en cuestión, me parece a mí, el deseo de leer. Quizá habría que afinar un poco el tema del acceso a esa lectura y el contacto con la lectura, porque hay mucha gente que no lee libros porque no ha tenido el contacto de decir, en mi casa no había, nadie me insistió, no me lo contaron, no me lo ofrecieron, y bueno, y pasó. Y tenemos también una oferta constante de otras cosas para aprender, para entretenernos, para distraernos. Entonces, llegar al libro se está haciendo por ahí un poco más complicado. Pero con estas cuestiones, es decir, de encontrarte con el libro, y pasa que te dan ganas de leer. Y la prueba está en eso, que si uno hace una suelta de libros, o como yo, que volvieron a la casita, o va a una feria de libros, ve que la gente tiene ganas de leer. Y después, bueno, hay que allanar ese camino de llegada. Camino fundamental, difícil de allanar, es que salga una cantidad de dinero que uno no tenga disponible. Ese es un gran obstáculo. Pero después, hacerse socio de una biblioteca. Hay montones de bibliotecas populares acá en Rosario que son buenísimas todas, que renuevan los libros todo el tiempo, que tienen libros de salida reciente, que tienen variedad de temas, de todo. Y la otra también es
pasear por las librerías, ¿no? Digamos, o sea, ir a las tomar librerías. Un café, que se puede ahí. Sí, o podés charlar, y charlar con el librero, que eso es algo que son de los pocos lugares que se sigue charlando. Porque antes había disquerías, entonces no somos gente mayor con Edgardo, pero antes había disquería. Y ahora no hay. Uno iba y se compraba un disco y que hacía, charlaba con él de la disquería, que por lo general o era músico o sabía mucho de música. Y ya ahí ya estabas vos viendo que ibas a venir a comprar cuando tuvieras la plata, o qué cosa te gustaría o escuchabas y después te lo llevabas. Eso ahora en Rosario, disquerías, hay una o dos y nada más. Pero las librerías sí siguen estando. Y es más o menos lo mismo, o sea, vos vas, hablás con el librero, te enterás de un montón de cosas, te enterás de los libros que llegan, de los que no están, de los que vos querés, y vas entablando esa relación, digamos, que tiene ese peso de lo humano, que es, en definitiva, lo que te relaciona también con lo artístico. Porque si uno, digamos, se aísla, digamos, o sea, se aísla así, que no habla con nadie, y se encierra en una habitación llena de libros, va a haber un momento que va a salir corriendo, desesperado, a hablar con alguien. Entonces, mucho de la lectura, claro, necesitamos del otro, y necesitamos del otro para leer, porque siempre la lectura tiene que ver con la compañía, y si uno hace un lazo afectivo con la actividad de la lectura, lo hace porque también lo entabló con alguien, con un maestro, con la familia, con los amigos. La relación, digamos, o sea, del libro con la persona siempre implica que hubo otra persona. Entonces, y eso tenemos que tenerlo en cuenta con la gente que sabemos que no lee, ¿no? Los más chicos, los adolescentes, los jóvenes, o gente más grande que ha perdido el hábito, o que ha perdido ese interés, o que está así como sustraído en otras cosas, ¿no? Que si yo tengo un celular muy nuevo, entonces no podemos sacarlo de ahí, y volver, digamos, a esta cuestión de decir, uno lee el libro también porque alguien se lo comenta, se lo cuenta, le dice lo que le pasó, y hace ese lazo, ¿no? Ese lazo que tiene que ver con el amor, en definitiva. Y si uno no lee porque quiere, digamos, o sea, no va a leer obligadamente. Yo, digamos, descreo de esas imposiciones. Sí, al revés, yo creo que genera un poco más de rechazo la imposición. Te alejan. Mencionabas el tema de los celulares, ¿no? Hay la practicidad de tener el celular te permite leer diarios, libros, incluso ahí. Sí. Ahora, el celular también ha hecho que a veces abreviemos en demasía y vayamos cortando nuestras formas de expresión. Vos porque sos buena escribiendo, yo mando dibujitos, claro. Directamente. Yo escribo también, sí. Pero, ¿qué pasa con nuestro lenguaje ahí, no? No lo empobrece. La lectura ayuda mucho a la construcción, a la sintaxis, a la construcción de oraciones, de hacer un enunciado con las digamos, con las puntuaciones correctas, o por lo menos equivocarte y que alguien te lo señale. Pero por ahí en el celular a veces me pasa que recibís mensajes y que no tienen las puntuaciones, que no tienen las mayúsculas. Yo soy de los que reniego todavía con eso. ¿Te has equivocado alguna vez así? Que te mandaron algo y vos entendiste otra cosa. Sí, también, porque claro, tenés que leerlo. Cuando no tiene puntuación tenés que leer para entender qué es lo que quiso poner. ¿Sí? Claro, es muy interesante el tema del fenómeno del celular, porque no solo el celular, digamos, sino las redes sociales, ¿no? Que por una compu uno tiene, porque establecen, digamos así, un tipo de comunicación que es muy distinta. Entonces hay que entender que no es lo mismo escribir una carta que escribir un mensaje en el celular. Entonces nosotros, que somos una época, digamos así, más antigua, prehistórica según el celular, porque de otro tiempo. Yo me crié sin celular. Sí, yo también, por mis hijos no entienden cómo conoció a su padre, claro. Sin celular, cómo pudimos vivir sin celular. Bueno, nosotros, digamos, o sea, lo que tenemos con el celular es que todos esos problemas se subsanan por la inmediatez. Es decir, vos en el celular escribís mal, o mandás un dibujito en vez de una palabra, o mandás una palabra cortada que no se entiende, y automáticamente el que recibe el mensaje te lo cuestiona o te dice qué quisiste poner, y vos ahí arreglás, digamos, el entuerto y la conversación puede continuar. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a otro tiempo, que es el tiempo de la escritura, donde esa escritura no es inmediata, donde uno a veces mandaba una carta y tardaba 6 meses en llegar. Entonces uno escribía pensando que lo que uno tenía que escribir se tenía que entender con uno ausente,
Claro. Porque con el celular, digamos, mal que bien, no será una presencia física, es una presencia virtual. El otro está ahí. Yo le estoy hablando en tiempo real, llega, me contesta, por el medio que sea. Yo siempre había un chiste hace poco que era esto de mandar audios. Entonces, si yo te mando un audio, me mandas un audio, vamos a terminar hablando por teléfono. ¿Sí? ¿Y dónde está la novedad? Y está la novedad justamente en que con los celulares el tiempo es otro. Entonces el tiempo también permite que todo este tipo de problema con la escritura sea irrelevante. Uno se termina entendiendo porque, digamos, tiene la posibilidad de que está el otro ahí para zanjar cualquier tipo de duda o de cuestionamiento. Ahora, ¿qué pasa con la escritura? Con la escritura eso no está, porque en la escritura, por ejemplo, epistolar, uno esa carta viaja en el tiempo, viaja a distancia, entonces uno, digamos, no sabe a qué velocidad se va a contestar, ¿no? Porque aparte el que la recibe también puede leerla y especular en el tiempo de la respuesta. Capaz que te contesta un año después, sí, o no te contesta nunca. Uy, eso es terrible. No te contesta, ¿no? O hace tipo, viste, esos personajes, García Márquez que las guarda y no las abre. Claro. Te vuelve loco. O por ejemplo que alguien en el camino de la correspondencia interrumpió el circuito. Bueno, ese ya es Shakespeare, ¿viste? Claro. O sea, todos los escritores se han metido, se han metido con eso. ¿Viste tipo Shakespeare, tipo como que vos decís, bueno, le doy la carta, pero capaz que se la doy, la ley me mata. Así que es todo un problema ser mensajero. Entonces ahí, digamos, aparece eso. Y lo que sí, también es cierto, es que en esta costumbre de dejar de escribir para que otro entienda aunque yo no esté, todo empieza a ser al revés. Entonces siempre escribo pensando que el otro, si no entiende, yo se lo aclaro enseguida o lo va a entender por lo que escribo después. Y aparecen, digamos, o sea, estas cuestiones de acortar palabras, pegarlas o usar códigos, ¿no? Uno pone, qué sé yo, números o estos dibujitos que aparecen, ¿no? Entonces uno lo pone y en cierta forma resuelve esa comunicación inmediata, pero no sirve para otra cosa, ¿no? Es más, al revés, a mí siempre me pareció, digamos, como muy, digamos así, muy interesante, muy inquietante el uso que hacemos de eso y de cómo sirve para las dos cosas, ¿no? Como todo idioma, como todo lenguaje, sirve tanto para mostrar como para ocultar. Esta desesperación que puede generar de no me va a entender, también le pongo esto porque la verdad que mientras menos entienda, mejor. Entonces hay un juego constante. La idea de comunicarnos en tiempo real, de comunicarnos y poder zanjar estos malentendidos es maravillosa. Lo que sí, digamos, si descuidamos lo otro, que sería la lectura y la escritura, ahí aparecen otras cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, la organización de las ideas, la posibilidad de expresarse y comunicarse, que son dos cosas diferentes, y es donde, digamos, después se resiente, porque está bien esto que vos decís, uno leyendo aprende a escribir, no solamente porque recuerda la ortografía de una palabra, sino que aprende a organizar las ideas, aprende a generar suspenso, aprende a argumentar. Es decir, hay un montón, digamos, de operaciones que tienen que ver con el pensamiento y la palabra, que son en la lectura y en la escritura. Y en esta lectura y escritura abreviada y veloz, uno no le da mucha importancia. Y además, cuando estas conversaciones, que son muchas veces fruto de esa necesidad de inmediatez, son temas bastante banales. Es decir, yo si quiero discutir si me voy a bautizar en una religión, no lo voy a hacer por celular. Si le voy a proponer a alguien casarme, tampoco. Si voy a eso no quiere decir que quejarme, no se haga. No, bueno, somos muchos del planeta. Claro. Hay de todo. Pero, digamos, o sea, serían, digamos, cuestiones que uno asocia con una situación de conversación y donde está en juego la palabra y la idea que implicaría salir de esa inmediatez, tomarse un momento. Y con los celulares uno no se puede tomar un momento, porque es todo muy rápido. Muy rápido. Es más, toda la gente camina mirando el celular, es sube la escalera. Digamos, el presente. Claro, es un presente constante donde no hay nada después y no hay nada antes. Por eso digo, es muy de la posmodernidad. Por eso estos ejemplos que yo te puse, son ejemplos donde hay un antes y un después, o sea... Digamos, qué sé yo, hay un antes y después de casarse, hay un antes y después de tener fe en un Dios o en otro, hay un antes y un después, digamos, en esta toma de decisiones que uno dice, bueno, no lo puedo decidir mientras subo la escalera y miro la pantalla, capaz que tenga que pensar
pararme o escribirlo o anotarme en algún lugar lo que estoy haciendo y ahí te quiero ver, porque ahí el celular no me va a servir. Antes de comenzar el programa te mencionaba los escritores latinoamericanos, ¿no? Y hay muchos que son contemporáneos, por ahí a la literatura que uno tuvo, no sé, Vargas Llosa, Neruda, Benedetti, Eduardo Galeano, un gran periodista y escritor como García Márquez, ¿no? Pero tal vez porque uno no tiene el mismo recorrido por la literatura, me refiero en mi caso, porque por ahí uno por el trabajo y además o lee otras cosas, o está metido más en temas relacionados con lo económico, con lo político, no hay nombres de esa envergadura, esa magnitud, y bueno, ahí no mencioné escritor paraguayo porque ahora no me acuerdo, pero seguro Elvio que los Romero, por ejemplo. Claro, seguro que los hay bolivianos y los hay ecuatorianos y demás. Y algo te mencionabas antes de comenzar el programa respecto de cómo ellos fueron haciendo sus recorridos también políticos relacionados con su vida social, y recordé Vargas Llosa, por ejemplo, que tiene una posición política, pero cómo invalidar la literatura de Vargas Llosa, por lo menos hasta la que pude leer. Después lo último de él no lo he leído, he leído el de García Márquez, Recuerdo de mis putas tristes, así sí. Es, recuerdo, no me acuerdo si viene el título así. Sí, recuerdos memoria. Bueno, más o menos que también fue cuestionado por el título en su momento y por el abordaje que él hace del tema y demás, ¿no? Pero no se puede separar, se tiene que separar eso, a eso me refiero. Sí, se tiene que separar. Fíjate también que no nombraste ninguna mujer, o sea, digamos, cómo no nos vamos a andar quejando. Pero bueno, o sea, por ahí digamos el tema de los memorizar a alguna mujer. El tema de los grandes nombres en la literatura, por ahí es una cuestión de perspectiva también, digamos, o sea, nosotros tenemos que pensar en un lapso más grande, ¿no? Sí. De decir, ahora hay muchos escritores jóvenes, que bueno, que están haciendo así, digamos, un camino, pero también es cierto que la literatura, digamos, o sea, que los libros, si bien es una industria que sigue, digamos, generando muchos ingresos, muchos puestos de trabajo y se mueve, no tiene la trascendencia que ha tenido en otras épocas, ¿no? Tiene que ver con esto mismo que decíamos, es decir, compite con otras cosas. Si nosotros pensemos que en la Feria del Libro, además de escritores, van youtubers. ¿Qué tiene que ver? Me diría pero algo, van. ¿no? Pero van, es más, yo los voy a ver, y hay muchos booktubers, que son los que hablan de libros en internet. Es un fenómeno muy interesante. A mí me parece importantísimo no cerrarse, ¿no? Es decir, eso está bueno. Porque está bueno explorar y está bueno ver todo lo que hay, que todo lo que hay es fantástico y son cosas que, ya quedó claro, no existían cuando nosotros éramos más chicos. Entonces, como que bueno, hay que ver qué hay. Pero también eso va a ser su recorrido, va a decantar, va a madurar y bueno, quién sabe en qué termine. Pero era muy divertido porque en la Feria del Libro, por ejemplo, la cuestión esta del booktuber o el youtuber, vos decís, siempre la feria era que el autor iba a firmar libros. La gente no tiene nada para firmar, salvo que haya una tablet. Claro, una tablet, algo virtual. Pero me parece encantador, desde todo punto de vista. Sí me parece también que entre esta competencia que se genera, en el buen sentido, es, digamos, el lector el que elige también otros rumbos. Y la parte, digamos, o sea, de la gran industria editorial también. Nosotros estamos afrontando los hispanohablantes, que somos muchísimos, pero más que de cualquier otro idioma, creería. Ahora vienen los chinos, por supuesto, nos revuelcan, pero bueno, somos muchos hablantes de español. ¿Y qué pasó, digamos? O sea, desde los 90 esta parte, toda la industria editorial de libros en castellano se fue monopolizando. Entonces sucede que hay muy pocas editoriales grandes que han comprado todas las editoriales más chicas. Entonces uno está sujeto a leer lo que se publica. Y entonces la decisión de publicar la está tomando poca gente en este momento. Entonces si uno va a la librería y dice, bueno, a ver, yo quiero saber de alguna editorial boliviana, algún lanzamiento nuevo, quién es, digamos, cuál es el libro más vendido, imposible porque, digamos, lo más probable es que ese librero disponga, porque no tiene manera de hacer algo diferente tampoco, de los libros que están saliendo desde España para Latinoamérica. Claro. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en gran medida con las traducciones. Nosotros vivimos en un país, Argentina, que es
pionerísimo en traducir, en editar. Nosotros tenemos montones de editoriales de mayor o menor envergadura, pero hay gente que está laburando todos los días para que podamos abrir ese abanico y no nos caigan en nuestras manos solamente los libros que se editan en estos monstruos y que te saturan el mercado, porque aparte vos vas a buscar y tenés ese, y los tenés comentados en todos lados, y lo tenés, digamos, presentes en todas formas. Y también con un lenguaje, con las palabras que nosotros decodificamos, y no que venga con un formato, que venga, claro, más escrito, allá que sea hispanoparlante, que sea en nuestro... Bueno, esa es toda otra discusión, este tema de un supuesto castellano neutro, ¿no? Claro, también. Que en realidad no es un castellano neutro, es el castellano que hablan en España, porque eso no es ser neutro, ¿no? Y en eso nosotros venimos hace muchos años de diálogo permanente. O sea, a mí me dio mucha risa, yo era chica, y me acuerdo que agarro una edición del libro de Sábato el Túnel, que es un libro que lo hemos leído todo, sí, pero era una edición española. Entonces veo que estaba, no sé, estaría, digamos así, Mariel Ibarne caminando, la cosa que decía la palabra cuadras, una cuadra, caminó varias cuadras, una nota al pie, explicando lo que era una cuadra, porque en España no hay cuadras, claro, la cuadra es nuestra, es una cosa argentina. Claro. Entonces yo decía, qué horror que, digamos, o sea, fíjate que este libro, digamos, o sea, viene con todas notas al pie de todas las palabras que usamos nosotros, y yo me vengo fumando unas traducciones de Hemingway que tengo que estar rompiéndome la cabeza para entender, sin ninguna nota al pie. Porque ahí te das cuenta quiénes son los dueños de la pelota manejan en la que uno pelota está jugando. Entonces, y ahí es donde volvemos a aparecer la política, porque eso se llama política cultural. La cultura también es parte de la política. Entonces todas estas cosas que nos parecen que ya están dadas como la lluvia y los árboles, resulta que no es así. Resulta que son decisiones de gente con poder. Finalmente, y agradecerte que hayas venido, podríamos hablar un montón de tiempo, me quedan un montón de preguntas. ¿Por qué Góndola? Porque ese libro en particular es un libro que tiene toda una parte dedicada a esta cuestión del comprar, vender. Justamente, bueno, tiene ahí unas palabras que yo le pongo al inicio, que a mí me parece que uno de los lugares donde la poesía sigue siendo a veces malversada, pero de todas maneras presente, es en la publicidad. Es decir, hay un montón, digamos, o sea, de herramientas poéticas que toma la publicidad, lamentablemente para vendernos cosas, no para nuestro disfrute y crecimiento y enriquecimiento espiritual, sino para sacarnos nuestros magros ingresos. Pero a mí me llamaba mucho la atención eso, de cómo, digamos, de que son los lugares de resistencia también. Entonces hay muchos de esos poemas que tienen que ver con situaciones esto de compra, venta, o esto del supermercado, el tema de las góndolas. Y aparte también me gustó la palabra góndola, porque góndola, hay muy pocos lugares del mundo donde se le dice góndola al expositor del súper. Una góndola afuera de Rosario es un barquito en Venecia. Entonces también me resultó muy lindo eso, decir, bueno, cómo tenemos o sea, ¿de dónde salió esa palabra? ¿Qué camino hizo para llegar ahí? No sé. Pero me parece maravilloso. Y bueno, uno se enamora de esas cosas. Gracias por haber venido, y mientras hago el cierre del programa, te lo cedo para que lo dediques, porque los libros tienen que tener alguna escritura, sí, más bueno, allá después, aparte, si después yo lo encuentro que anda suelto por ahí, me voy a me va a quedar bueno eso, pues yo soy de pasarlo los libros. Cuando lo encuentro en algún lado, me voy a una de esas casitas. Una de esas casitas voy un día a tomar mate y lo encontré el libro. Bueno, gracias, Andrea, por haber venido. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en otra edición de Otra Edad por Conclusión TV. Hernán Cabrera, director y camarógrafo del programa y también de la edición. Un abrazo, hasta la semana que viene.